Bien, agradeciendo el momento y la oportunidad de esta situación, ¿no? De estar conversando, de estar dialogando en esta mesa tal vez redonda, en este mesa café, tal vez que podemos decir de estar en este momento con Beatriz y con Dolly. Después ahora Beatriz va a presentar, ¿no? Desde qué lugar también estamos conversando. Entonces agradecerle como CISECO, agradecerles como de la dirección de CISECO la oportunidad y la posibilidad de conversar y de ponernos en este a punto, por decirlo de una forma, de una experiencia que comienza hace ya tiempo, comienza allá por el año más o menos 2009, ¿no? Hace 13 años, cuando el CISECO realiza en Yaparatinga, en Brasil, su pentálogo inaugural, ¿no? Inaugura su pentálogo, sus encuentros que después van a ir sucediendo en 13 años. Y el tema, aquel primer encuentro, aquel primer tema era transformaciones de la mediatización presidencial, o sea, transformaciones da mediatización presidencial, cuerpos, relatos, negociaciones y resistencia. Y eso fue una situación importante porque inaugura toda una serie de encuentros, ¿no? De esto el pentálogo, un crecimiento reflexivo sobre el pensamiento semiótico comunicacional asociado con las transformaciones, ¿no? de la vida en sociedad y por la sociedad. Y en esa edición se trae como punto de reflexión las modificaciones, ¿no? Las resignificaciones de las funciones presidenciales en Europa y en las Américas desde este punto, ¿no? Desde el pensamiento semiótico y comunicacional. Y bueno, y ahora nos encontramos en el Pentálogo 12, ¿no? 13 años después, donde proponemos retomar aquella discusión, aquella primera edición, pero con la intención de actualizar y de profundizar reflexiones eh, de las transformaciones, ¿no? De la mediatización presidencial en todo este tiempo, ¿no? Más o menos por lo menos 2 décadas, en este contexto de elecciones presidenciales que se van desarrollando en diferentes países, ¿no? Y en América del Sur han sucedido elecciones recientemente ¿no? De países del contexto, en el caso de Colombia lo más reciente, ¿no? En el caso de Chile, en el caso de Uruguay, lo que fue Bolivia y Brasil, que se está preparando para su elección, ¿no? Entonces es un momento esencial, vital para ver retomar justamente esta discusión, estos análisis desde estos puntos de vista, de estas situaciones que estamos viviendo socialmente, cómo la entendemos también desde las perspectivas de lo semiótico, de lo comunicacional, desde los sentidos que van justamente en circulación. Y por eso agradecemos entonces a Beatriz y a Dolly que vienen juntos en esta caminada, ¿no? En este camino que se va construyendo. Y bueno, la idea es conversar y pasar la palabra ahora a Beatriz y después vamos a ver, y a Dolly después vamos a ver cómo vamos a organizar también esta conversación. Ok, Gracias. gracias Pedro. Pues mira, sí, en realidad, pues esta oportunidad es una oportunidad que nos hace pensar o me hace a mí pensar, evocar la primera reunión, una reunión que para nosotros en Colombia fue realmente una continuación de una asociación con investigadores de Uruguay y de Brasil en un proyecto, en el proyecto ProSur, con Fausto Neto, con Jairo Ferreira, con el padre Gómez. Y ese llegar a este pentálogo fue una oportunidad muy interesante para nosotros en el IECO, en el Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional, porque de alguna manera nos permitió establecer vínculos, estrechar esos vínculos y ampliar esos vínculos a otros investigadores, como es tu caso. Nosotros nos conocimos allí en un escenario espectacular. Yaparatinga para mí fue realmente un descubrimiento porque nosotros habíamos escuchado hablar del nordeste del Brasil, de la pobreza del nordeste del Brasil, pero ya llegar a un lugar
maravilloso desde el punto de vista del medio ambiente, del paisaje, pues también nos conectaba con Colombia, en la medida en que era una situación por el estilo, con un problema, unos índices de pobreza altísimos, pero rodeados de una riqueza natural increíble, ¿cierto? Ese contraste pues fue impactante. Ese primer pentálogo también fue la oportunidad de pensar en eso, en la función presidencial en el caso colombiano. Tienes razón de que nosotros en ese momento estábamos dando inicio a 2 décadas de una historia que desde mi punto de vista podríamos calificar de funesta. No sé si Dolly estará de acuerdo conmigo, porque estamos hablando de 20 años de un mismo tipo de gobierno, ¿no es cierto? Del gobierno de Álvaro Uribe, que luego es continuado por Santos y que termina, ahí sigue como la cereza del pastel, con una experiencia perturbadora como fue para nosotros el gobierno de Iván Duque. Entonces, pero antes de eso, Pedro, de hacer esa conexión que tú sabiamente planteas, me gustaría, pues, de alguna manera plantear por qué estamos los tres y cómo nos juntamos los tres acá. Digamos que nosotros hemos mantenido desde ese primer pentálogo una relación académica, claro, con CICECO, y con distintos momentos, desde distintos puntos de vista, con distintas contribuciones de allá y de acá. Hemos participado, como tú sabes, en algunos de los pentálogos. Con Dolly, por ejemplo, estuvimos en uno muy interesante que también vamos a tratar porque era un tema relativo al narcotráfico, el que nosotros presentamos, que de alguna manera es el hilo conductor de estos gobiernos. Y en ese orden de ideas, pues fue para nosotras también muy interesante volver a Yaparatinga para hablar de ese tema. Y luego al final, en este momento, desde el año pasado, con el CICECO, el instituto, el IECO, estableció otro tipo de relación y fue invitar al CICECO a ser parte del centro de pensamiento del instituto, que es un tanque de pensamiento alrededor de las TICs, de los nuevos medios y de un problema que también compartimos con Brasil, con Uruguay, con Chile, con América Latina, que es el problema de la brecha digital. Entonces hemos venido trabajando, el año pasado estuvimos contigo mucho tiempo, Pedro, pensando en este tema de la brecha digital, de cómo soñar cerrar esa brecha, y en ese orden de ideas creo que ha sido digamos, otra forma, otra manera de continuar esa relación que nació en ese primer pentálogo. Pero para no extenderme ahí, volvamos al punto, volvamos al origen, por decirlo de alguna manera. En ese primer pentálogo, a mí me correspondió el tema de Álvaro Uribe Vélez, que era el presidente colombiano, y allí fue interesante porque cuando a mí se me planteó, cuando Fausto Neto me planteó la idea de hablar de Álvaro Uribe, lo que yo hice fue evocar algo que está muy presente en el imaginario de los bogotanos sobre todo, que es la poesía de Rafael Pombo. Rafael Pombo es un poeta sobre todo que ha escrito para niños, pero que de alguna manera en su poesía muestra un poco la forma como los colombianos vemos el mundo. Y en particular, para hablar de Álvaro Uribe, yo utilicé Al gato con botas. Porque El gato con botas es una poesía de Pombo muy interesante, y sobre todo hay una parte que evocaba ese imaginario consolidado sobre Álvaro Uribe, que era todo este tema de un verso de Pombo que dice que el gato le dice a la mamá: mamita, mamita, dame palo, pero dame de comer. En Colombia, el cuento del palo, como forma de castigar a los niños sobre todo, también se conecta con otra memoria que forma parte de la memoria de los niños colombianos, y es que en las escuelas, cuando las maestras no estaban conformes con las respuestas o con la conducta de los niños, les pegaban en las manos con una regla. Y eso se conecta también con una manera de castigar a los niños de parte de los padres, y es que les daban palo. El gato, en este caso de Pombo,
le dice a la mamá, dame palo, pero dame de comer. Y a mí me parecía que esa imagen era muy fructífera para hablar de Álvaro Uribe, porque de alguna manera lo que se planteaba en ese primer pentálogo era que Álvaro Uribe estaba fungiendo como padre, como ese padre castigador, pero que tenía de bueno, entre comillas, que supuestamente ofrecía alimentar a la gente, alimentarla, pero además de eso, protegerla. Entonces el padre protector, ese padre protector que produce miedo porque castiga, ¿cierto? Pero que por el otro lado ofrecía seguridad democrática, ofrecía confianza inversionista y ofrecía sobre todo, supuestamente, atacando a las guerrillas, un mundo, una vida colombiana, digamos, más cercana al bienestar. Es decir, combatir la pobreza. Aparentemente siempre esa es la promesa básica, ¿no es cierto? En el caso de Álvaro Uribe, ligado a la noción de seguridad. Seguridad, en el caso específico de Colombia, conectada con el fin del conflicto armado, ¿cierto? Ahí vemos en la investigación en imagen de este tipo de trabajo, siempre ha estado Dolly, que ese es su aporte al trabajo del IECO, y es una muy rigurosa investigación en imagen que nos permite mantener, digamos, presente siempre la postura investigativa desde donde nosotros trabajamos, que es una postura que siempre está pegada al material, a materiales de origen mediático, Pedro. Es decir, Sí. esto todo proviene de revistas, de prensa escrita, bueno, y en la última parte que ya lo veremos cuando vayamos avanzando en la discusión, a todo lo que tiene que ver con las redes y con los nuevos medios. Sí, bueno, también ¿no? Lo que han justamente, estaría bueno ir no, ahora estoy pensando ahora no que miraba esta imagen, ¿no? Que Dolly estaba compartiendo de este protector, ¿no? Y es interesante, ¿no? En este escenario, ¿no? Que estaban proponiendo, ¿no? Que desde aquel momento que se presenta, ¿no? Aquel primer CISECO y hoy, ¿no? Como vamos a ir viendo estas transformaciones. Me parece interesante, ¿no? El protector, ¿no? Y el ángel protector, y eso nos colocaría como en una primera instancia, ¿no? Que podemos ir conversando, esa primera instancia de esa configuración imaginaria, ¿no? Que es el discurso de las elecciones y el discurso de los candidatos, pero una configuración o una construcción imaginaria, ¿no? Desde el discurso, ¿no? Del el discurso de los medios, donde aparece una polarización, ¿no? O sea, alguien que es héroe y alguien que nos protege de un contrincante, de un enemigo, ¿no? De alguien a que hay que eliminar ¿no? Entonces también pensando en esta historia, ¿no? Que tú decías, ¿no? En este cuento, o sea, dame palo pero alimentame, ¿no? O sea, dame palo pero hace el papel de héroe, ¿no? En esta lógica, ¿no? Donde en el discurso se va construyendo el enemigo, ¿no? Que eso después tal vez nos conduce a un segundo punto, pero para más adelante de la conversación, que es tal vez el hecho de pensar esto y cómo se va configurando el miedo, ¿no? Pero eso lo podemos dejar un poco para después. Pero me gustaría entrar en eso, ¿no? Tal vez en esta construcción de este imaginario y de cómo en la campaña va entrando esto, en esta configuración de ese otro, pensando en ese héroe, ¿no? Ese héroe y ese antihéroe, ¿no? Claro, y fíjate que de alguna manera, si hablamos de los imaginarios que están detrás de la configuración imaginaria de toda esta idea del miedo, lo podemos conectar también con la figura del caudillo, ¿no? El caudillo, el padre protector, que además tiene esas dos visiones, toda realidad tiene los dos lados, ¿no? La virtual y la real, ¿no? Está todo este tema del caudillo, un caudillo que es un ángel protector, ¿cierto? Que combina en sí el tema del ángel, de la bondad y de la maldad, ¿cierto? Pero fíjate que, hablando, para conectarlo ya con la campaña, se puede decir que uno de los rasgos definitorios de esta campaña ha sido el tema de la polarización. Además, un tema fundamental porque la noción de polarización creo que atraviesa
las campañas en América Latina, no solamente esta última campaña, sino en los últimos años. Digamos que desde que nosotros, estos últimos 20 años, desde ese primer CISECO, ese ha sido un elemento que ha estado de alguna manera presente en los gobiernos y en las campañas de los últimos 20 años en Colombia, el problema de la polarización. Ahora, la polarización en términos de alguna manera, como tú lo planteas, el amigo y el enemigo, pero además el amigo de la paz y el enemigo de la paz. En la medida en que desde que Álvaro Uribe llega al poder siempre planteaba la idea, por eso la seguridad democrática, de que se podía derrotar al enemigo por las armas. Claro. Y fíjate que en la segunda parte de estos 20 años, cuando llega Santos, también el tema de la campaña de la paz, ¿cierto? También esa es la noción fundamental, pero aquí digamos que se cambia el registro y aquí lo que promete Santos es la paz. Es una cosa muy extraña, ¿cierto? Sí. Muy significativa, porque de alguna manera se podría decir que me parece muy interesante, y es el primer punto que quisiera subrayar en el caso colombiano, se podría decir que nadie puede estar en contra de la paz. Uno podría decir eso, ¿cierto? Claro. Y sin embargo, y este es un punto que también los politólogos señalan con razón, se planteaba que en el referendo que plantea Santos para que los colombianos aprueben o no el proceso de paz con las FARC, internacionalmente se decía, pero ¿quién va a votar contra la paz? Y, oh sorpresa, en el referendo gana el no. Es decir, los colombianos votan con un No a no la paz, ¿no? no a la paz. Si tú analizas, Pedro, esa campaña tiene, digamos, continuidades con esta campaña. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se da hay giros ahí y hay giros y hay también continuidades ahí, ¿no? Que se dan, Exacto. ¿no? Ahí hay una continuidad muy interesante y es que de alguna manera la campaña que diseña la derecha colombiana digamos, para que gane no, es una campaña que está basada precisamente en el miedo. En un punto inicial, el miedo. Es decir, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el gobierno Santos le va a entregar el país a las FARC, ¿cierto? Es decir, a los comunistas. Ese es un punto fundamental. Lo otro que va a pasar de alguna manera también es que si gana el sí, lo que va a pasar es que pues la izquierda se va a tomar el poder, claro, obviamente, porque a Santos se lo construye como el enemigo, pero es un enemigo además traidor, porque Santos, hay que recordar, fue el candidato de Uribe, y por eso gana las elecciones. De alguna manera se construye la figura de Santos como un tipo traidor que de alguna manera no cumple con su palabra y finalmente se voltea, como decimos los colombianos, se voltea y termina proponiendo la paz con las FARC. Pero además de eso, me parece que también vale la pena plantear que en el discurso, que también es otra continuidad, en el discurso de la campaña por el no, de alguna manera es evidente que se decía, y aquí estoy citando textualmente, me disculpo por el término, pero se decía que había que sacar a la gente a votar emberracada. En Colombia, en una región de Santander, que es un departamento fronterizo con Venezuela, se habla mucho, y los paisas también utilizan mucho esa palabrita. Emberracado es una persona que está muy bravo, que está furioso. Entonces se construyó un discurso que hacía que la gente saliera furiosa a votar. Furiosa porque de alguna manera se conecta la paz con las FARC. Claro. Además porque la primera campaña, como ya se lo planteé Pedro, la primera campaña de Uribe llega al poder diciendo o prometiendo que va a derrotar a las FARC por las armas, por la vía armada. Y eso es lo que legitima el proceso de paz con los paramilitares, legitima la violencia de Estado que culmina con los falsos positivos, legitima el nivel de corrupción que se vivieron en los últimos 20 años, legitima todo esto porque siempre el enemigo son las FARC. Aquí
En esta campaña volvemos a tener, sobre todo en la primera vuelta, porque hay que tener presente Sí. eso, hay que decírselo a la gente que nos escucha, la campaña se movió en dos vueltas, la campaña colombiana. En la primera vuelta era mucho más, de alguna manera, identificable el candidato de Uribe. Y era identificable porque de alguna manera como que el esfuerzo de todos los candidatos era de que de ninguna manera lo fueran a asimilar a Uribe, que es muy interesante, Pedro, porque fíjate cómo se voltea todo. De alguna forma, eh, los colombianos somos digamos, testigos de un cambio digamos, de la manera como se veía Uribe. La gente empieza a verlo como es verdaderamente y en esa medida la gente empieza a entender qué fue lo que pasó en Colombia Bueno. y cuál fue la función que cumplió Uribe en el país. Entonces, esa persona intocable, con la que, no se, con la que nadie podía, de la que nadie podía hablar mal, termina de alguna manera investigada por la corte, acusada de ser cómplice de varias masacres, lo cual fue, digamos, por lo cual todavía se le está juzgando. Y la gente empieza a tener como una especie de fastidio, o sea, se pasa de un lado al otro, de ese amor al ángel, se pasa a tener una especie de fastidio por este personaje. Y De eso, manera que en la primera vuelta de la campaña no era, digamos, que lo que se aconsejaba. Los asesores en comunicación aconsejaban a los candidatos que en lo posible no se los asimilara a Uribe. porque eso ahí habla justamente en estos giros, ¿no? Que se van dando, lo que se podía entender como inferencias o inferencias, ¿no? De los aspectos comunicacionales en la campaña, ¿no? O sea, en ese proceso de aquel primer momento, en aquel esos sentidos, ¿no? Que se van resignificando, obviamente, en aquel momento, ¿no? Inicial, pero también en esta primera vuelta y segunda vuelta, ¿no? O sea, hay al mismo tiempo, y es interesante, estaba pensando ahora, ver cómo en el escenario de América Latina, de América del Sur, ¿no? Dentro de América Latina, América del Sur, cómo se va dando en lo político, ¿no? Ese giro a la derecha, ¿no? Por decir una forma, más allá que algunos ya empiezan a hacer otro movimiento, y cómo esto aparece, ¿no? En esa construcción mediática del candidato, de los candidatos en la primera vuelta y en la segunda vuelta, donde hay elementos como Francia, ¿no? O sea, una candidata que viene de una línea, de una matriz totalmente, por decir una forma, ajena a lo que han sido los gobiernos también en Colombia, ¿no? O sea, vienen de la línea afrodescendiente, viene de la línea de los pueblos originales, ¿no? O sea, hay también la dinámica política, ¿no? La dinámica política y de las situaciones, ¿no? Como el pueblo colombiano fue viviendo, lleva a que la propuesta mediática de las campañas también se construyan diferentes, ¿no? Digo, viendo esto Claro, también, ¿sí? claro, pero fíjate que es interesante digamos, esa distinción que tú haces entre la primera y la segunda vuelta. Digamos que el resultado de la primera vuelta lo que hace es de alguna manera decir alto y fuerte que la gente ya efectivamente no quería nada, no tenía ni quería tener nada que ver con Uribe ni con su partido. Entonces, eso hace que haya algo que se expresa de manera precisa. Porque fíjate que siempre pasa, yo creo que eso es algo que vale la pena también subrayar. Siempre pasa cuando estamos hablando de imaginarios y de configuración imaginaria que hay que hacer la distinción entre el imaginario consolidado y ese imaginario que está empujando digamos, por fisurar ese imaginario consolidado. Es decir, casi siempre terminamos hablando de las élites, ¿cierto? Pero no hablamos de la gente, ¿cierto? Claro. Aquí, de un lado estamos hablando de la campaña, una campaña diseñada por las élites en un discurso cercano a lo que supuestamente ciertos grupos, los grupos, digamos, los grupos de las clases más privilegiadas,
y se habla en ese registro, pero estamos dejando de lado al ciudadano, al hombre ordinario de Desertó, ¿no? A ese hombre común. Entonces, lo que yo creo que pasa con el resultado de la primera vuelta es que efectivamente se deja claro que efectivamente la gente no está interesada en el continuismo, la gente quiere cambiar. Esa fue la palabra clave que marca toda la segunda vuelta, la palabra cambio, que incluye eso que tú estás planteando. Es decir, es el advenimiento también del ciudadano del común, de lo que Francia Márquez llama los nadies, Sí. que son los indígenas, los afros, los trabajadores que iban por otro lado. Es decir, la realidad, y eso es algo que vale la pena plantear, porque en otra investigación que nosotros hicimos en el IECO, en la que también participó Dolly, sobre la violencia en Colombia, es evidentísimo que efectivamente casi siempre las élites terminan indicándole la responsabilidad de la violencia a los ciudadanos, a la gente del común, por ignorancia, digamos, de manera mucho más perversa. El mismo Álvaro Uribe, para volver al punto en el que estamos, Álvaro Uribe cuando se ve obligado a reconocer que los falsos positivos, es decir, ese proceso mediante el cual se disfrazaba a campesinos, a esos nadies, a ese hombre ordinario, a ese ciudadano del común, se le disfrazaba de guerrillero, se lo asesinaba para lograr con eso más cantidad de vacaciones o que se les aumentara el sueldo a los soldados, etcétera, etcétera, que es una cosa aterradora que pasó, ¿cierto? Entonces, cuando Álvaro Uribe se ve en la obligación de aceptar que eso sucedió, hay declaraciones de Álvaro Uribe que trata de insinuar que es que lo que pasa es que los soldados son ignorantes y que por esa ignorancia hicieron eso. Ellos no lo ordenaron, sino que los soldados hicieron eso por su ignorancia, por su barbarie, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira eso, uno logra establecer efectivamente como que hay que hacer esa distinción. Una cosa es lo que la gente estaba pensando en Colombia y otra cosa era lo que las élites creían que estaban pensando. Entonces, uno podría incluso establecer que el discurso de la campaña estaba dirigido a otro tipo de personas. No estaba dirigido, es decir, las dos campañas tenían discursos distintos, campañas distintas, porque se concebía al público de otra manera. El público de la campaña de la derecha y de la campaña de casi todos los candidatos que estuvieron en primera vuelta eran esas élites. Se seguía pensando el país desde ahí, desde la seguridad democrática, desde la confianza inversionista, desde proteger a los privilegiados, y del otro lado estaba la otra campaña que empezaba a hablar, como lo dice Francia Márquez, de los nadies, de la gente del común, de las necesidades de educación, de salud, de las necesidades reales de la gente. Y esa distinción es bien clara en el discurso de las campañas en la segunda vuelta, donde se contraponen dos figuras importantes. De un lado está el ingeniero, que es Rodolfo Hernández, y por el otro lado está el guerrillero. Fíjate cómo se plantea, los medios tradicionales plantean esa dicotomía, ¿no? Los colombianos tenemos que tomar una decisión, o nos vamos por el lado de un ingeniero o nos vamos por el lado de un guerrillero, que era lo que de alguna manera encarnaba a Gustavo Petro. Y ahí sí, discúlpame, Beatriz, porque ahí, antes de eso, porque ahí hay elementos muy, muy interesantes de cómo se va configurando eso también, digo, no vamos a hablar ahora en el caso de Uruguay, pero cómo se va construyendo esto, ¿no? O sea, hay un elemento que es el cambio, ¿no? Uruguay hace un giro de un gobierno de 15 años de izquierda, hace un giro para un gobierno de derecha, el actual, ¿no? Gobierno de derecha, y de una coalición donde se toma como base
o la idea de guerrilla, ¿no? Que todavía se retoma, más allá que el gobierno anterior inmediato no fue de Mujica, sino que fue de Tabaré Vázquez, un médico, un oncólogo, Ujú. pero sino que siempre vuelve la figura de Mujica como el guerrillero. Entonces ahora también el cambio de esto, en este caso acá en Uruguay se da el cambio, ¿no? Para otro que es alguien que es el abogado, ¿no? El que tiene historia, ¿no? De abuelo, Claro, bisabuelo, presidente. Que es interesante ver esto, cómo se va construyendo, y la palabra guerrillero aparece ahí, ¿no? O sea, mismo no claro. menciona nada, aparece. Y me hiciste pensar en Fíjate eso, una sí, cosa, Pedro, que es interesante, y es que, porque tú planteas el caso de Mujica, claro. ¿cierto? Y fíjate que Gustavo Petro es guerrillero, pero es un guerrillero particular. Es un Ujú. guerrillero que no es de las FARC ni del Ejército de Liberación Nacional, sino es un guerrillero del M-19. Del El M-19, claro. M-19 que es una guerrilla urbana con Sí. un lenguaje y una manera de acercarse a la gente distinta, ¿cierto? Y en esa medida hay una continuidad también ahí. En la medida en que si tú miras el caso de Mujica o el caso de Petro, tienen algunos elementos en común. Sin embargo, digamos, dentro de ese imaginario consolidado, como yo lo llamo, nuestro, en Ujú. Colombia, guerrillero es guerrillero, no importa si es de las Claro. FARC o de la Liberación Nacional, guerrillero se asimila a bandido, se Claro. asimila a criminal, A no paz, se ¿no? asimila a narcotraficante. Claro. Esa es una variable fundamental que es paradójica, porque si tú te pones a mirar, paramilitar se asimila a criminal y se asimila también a narcotraficante, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, solamente que las diferencias, y ahí hago la conexión que también es interesante para lo que estamos hablando, hago la conexión con lo que está pasando en Brasil. No hace 2 semanas acabo de escuchar un discurso de Bolsonaro en el que plantea más o menos el mismo tipo de discurso que se Sí. planteaba en la segunda vuelta. Bolsonaro plantea el tema de que no va a apoyar el comunismo, que no está de acuerdo con suspender la vida antes, es decir, no está de acuerdo con el aborto, Ujú. en alguna manera se conecta con el discurso de la derecha colombiana. Así que como cuando tú escuchas a Lula, él habla del amor, que era otra parte, otra noción del discurso del pacto histórico, es decir, del movimiento de Gustavo Petro. De alguna manera, volviendo al punto, guerrillero es guerrillero, ¿cierto? Claro. Guerrillero es guerrillero, Claro. y en esa medida eso conecta con esa idea, a propósito que yo estoy hablando de paramilitares y guerrilla, Ujú. que es algo que a nosotros en el IECO y en las investigaciones que hemos hecho sobre el narcotráfico nos ha parecido supremamente significativo a propósito de sentido, y es que hay un encuentro muy significativo de hace ya varios años, a finales de los 80, entre el Ujú. jefe del paramilitarismo en los llanos orientales y el jefe del narcotráfico, el segundo de Pablo Escobar, que es Ujú. Gonzalo Rodríguez Gacho. En ese encuentro hay una frase que es muy significativa, y es que cuando el jefe del paramilitarismo de los Llanos se encuentra con Rodríguez Gacha, le dice: hermano, somos anticomunistas y nos gusta el billete, ¿por qué peleamos? Y allí Ujú. se juntan. Que en el fondo creo que son dos nociones supremamente interesantes que creo que atraviesan nuestra historia reciente, y es eso, Sí. el anticomunismo y el amor por el billete. Billete para nosotros es el Sí. dinero, la El plata, dinero, sí. Sí. que es digamos, podríamos decir que el núcleo de la representación del narcotráfico es el dinero, el billete en el Ujú. caso colombiano. Entonces, fíjate que esas dos cosas están muy claras se marcan mucho en la segunda vuelta, pero quiero subrayar sobre todo ese tema de lo que está por debajo del discurso, y ahí vamos ya avanzando hacia la segunda parte. Es Ujú. decir, esa configuración imaginaria de la que estamos hablando, que tiene que ver con las memorias, con la historia reciente de Colombia, con el lenguaje usado, ¿sí? El de votar emberracado, Claro. etcétera, etcétera, eso se materializa en las Ujú. estrategias discursivas de la campaña. Y se Sí. materializa de una manera muy interesante, que es el Sí. segundo nivel de lectura que me parece que vale la Sí. pena que planteemos, Pedrito, y es que esta segunda vuelta de la campaña colombiana
digamos que se vive en las redes sociales. Este es otro Quería cambio. ir a eso mismo, justamente, sí. Es decir, los medios tradicionales continúan con su misma estrategia discursiva, continúan haciendo este tipo de divisiones, continúan con este tipo de portadas, guerrillero contra ingeniero, etcétera, etcétera, pero los medios sociales, las redes sociales, empiezan a moverse por otro lado. Y esto es muy interesante porque uno podría también plantear, de alguna forma, Pedrito, que Sí. los medios tradicionales están, digamos, van de la mano de este asunto de las élites. Ujú. Es más, se supone que los públicos de los medios tradicionales en Colombia pues son las personas hoy por hoy mayores de 50 años, de clase alta, es decir, de estrato 5 y 6, Ujú. educados, ¿cierto? Y que de alguna forma tienen que, pues, compran un periódico, continúan comprando, por ejemplo, un periódico, ¿cierto? O escuchando viendo canales de televisión tradicionales como Caracol o RCN, o escuchando la radio. Pero la gente del común, el hombre Sí. ordinario, esos nadies de Francia Márquez se expresan en las redes sociales y se expresan de una manera terriblemente creativa. De Claro. ahí que la segunda parte de la campaña se mueva por los memes, se mueva en, en el TikTok, se mueva en Twitter y se mueva menos en los... de ahí que de alguna forma, por ejemplo, Petro cae en cuenta de esto, en la campaña se dan cuenta que los jóvenes sobre todo, lo que están es comunicándose a través de estos medios digitales, y la campaña en la parte final de la campaña se vuelca hacia estos medios digitales. De tal Porque, manera que se puede hablar de que en el caso de Rodolfo Hernández se le llama el viejito TikTok, porque él se comunica por TikTok, y en el caso de Petro se supone que él se comunica sobre todo utilizando Twitter. Y esto es fundamental porque la lógica de estos medios de alguna manera van de la mano de la forma, o sea, son consistentes con la manera de comunicación de los dos candidatos. y, Eh, además de, ahora que estoy pensando y relacionando con cosas que hemos conversado antes, ¿no? O sea, eh, es interesante ver cómo aquí aparecen elementos donde yo tengo, están las plataformas y los dispositivos, ¿no? De las redes digitales, de todo esto, ¿no? Que estabas hablando, pero hay como un sentido de resistencia y de estrategias desviantes, ¿no? Ese entretejido, ¿no? De esas palabras de los nadies que empieza a tener sus espacios de significación y de resignificación de estas redes de plataforma digital, ¿no? O sea, empiezan a haber estrategias desviantes que tal vez en ese otro movimiento que sería de los medios masivos de comunicación clásicos, ¿no? Los tradicionales, no tenían espacios, empiezan a entretejerse estrategias desviantes y a aparecer la creatividad, el humor, la ironía, todo esto que hace uh-huh, que otras matrices interpretativas aparezcan desde estos grupos de los nadies o los ninguneados, ¿no? O los transformados uh-huh. en nadie, que se hagan presente intensamente en principalmente en este segundo momento, ¿no? Tal vez podemos decir, ¿no? Pues a ver. Claro, pero mira una cosa, Pedrito, que me parece que también es lo más interesante. Es que también nos permite a nosotros pues, estamos investigando este asunto, nos permite resignificar también a los públicos. Uh Es -huh. decir, yo creo que esto que está pasando y que pasó en la campaña nos permite preguntarnos qué imagen del público tenemos, cuál es el imaginario de nuestras audiencias con las que estamos comunicándonos los comunicadores. ¿A quién le estamos hablando? Uh La -huh. realidad o lo que esta campaña, por ejemplo, nos ha demostrado a nosotros es eso que tú acabas de mencionar. El ciudadano colombiano es un ciudadano que, como diríamos los colombianos, es un ciudadano super pilo, como dirían los jóvenes. Es una persona que tiene capacidad no solamente de lectura, sino de producción de contenidos. Es decir, el prosumer colombiano es un tipo con humor, que tiene contexto,
porque si uno mira, si uno hace una revisión juiciosa de los memes y de la manera como se comunicaban, era supremamente interesante. Lo que quiere decir es que no había tal que no nos entendían, que la gente pobre de colombiana o que el ciudadano del común colombiano no entiende. No, yo lo que creo es que entiende más de lo que los demás se imaginan. Y por eso puede tener la sofisticación para poder producir el material de la calidad que produjo. Claro. De ahí que valdría la pena también pensar cómo y también llamar la atención sobre de qué forma se construyen las estrategias y las campañas. En la medida en que sí, fue muy hábil por parte de los muchachos, porque era gente muy joven, que diseñaron la campaña de Rodolfo Hernández, fue muy hábil utilizar el TikTok, porque además mediante eso resolvieron una falencia del candidato. El tipo no sabía hablar, no tenía contexto para hacer algún tipo de argumentación, por eso no asistió a los debates televisivos ni a los debates que los medios tradicionales ofrecieron, que además era su manera tradicional de manejar la campaña, mediante debates. Rodolfo Hernández nunca quiso asistir porque él sabía que si le ponían a explicar cualquiera de sus promesas de campaña no lo podría hacer, no tenía esa capacidad. Y que además en la segunda vuelta estaba enfrentado a un candidato como Gustavo Petro, que es un tipo con una estructuración y con una capacidad Claro. Que está por encima del promedio. Es decir, a Gustavo Petro le cabe el país en la cabeza. Y obviamente, desde el punto de vista discursivo, pues seguramente no iba a poder enfrentar a Rodolfo Hernández de mejor manera. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál fue el problema ahí? Que precisamente yo estoy diciendo que fue un acierto de parte de los grupos de campaña de Rodolfo Hernández de usar TikTok, ¿cierto? Pero también de parte de Petro hubo un reconocimiento, el reconocimiento de que él no tenía capacidad para, digamos, no hubiera nunca podido usar, por ejemplo, un canal como TikTok, porque Petro es otra cosa. Petro para poder hablar tiene que hacer contexto, hace conexiones históricas, hace conexiones con pensadores contemporáneos, está al tanto de lo que está pasando en términos de derechos humanos, de medio ambiente, de calentamiento global. Y eso exige un discurso largo. De allí que lo resolvieron por el lado del TikTok, porque mal que bien, el TikTok al menos te permite construir una frase, ¿cierto? Y además fue muy interesante. Ahí también me llama la atención, como por ejemplo el TikTok, uno de los TikToks de Petro era Petrovsky. Que fíjate que esa conexión con los rusos, ¿no? Con los rusos, sí, sí. Comunistas, ¿no es cierto? Entonces era muy simpático porque además la conexión con la realidad es que Petro era del M y el M se comunicaba de una manera completamente distinta. La ventaja del M, el rasgo desde mi punto de vista característico del M fue esa capacidad para hablar como la gente. Mi primer trabajo sobre estrategias discursivas en América Latina fue sobre el discurso del M, que era un discurso completamente distinto, ¿cierto? Supremamente simbólico. De allí que, por ejemplo, una de las primeras, que eso lo conecta con los tupamaros, por ejemplo, uno de los primeros golpes del M fue robarse la espada de Bolívar. De ahí que en la posesión de Petro aparece el signo, ¿no? la espada en un momento muy interesante porque está el rey de España sentado dentro de los invitados a la posesión y se queda sentado. Sí. Fíjate cómo la riqueza de todo esto que estamos nosotros conversando, porque de alguna manera lo que está clarísimo, que era lo que queremos dejar como planteado, es cómo la configuración imaginaria de los colombianos de alguna manera marca la forma como fue, digamos, el lenguaje que encarnaba ese imaginario. El lenguaje de los medios tradicionales, el lenguaje de las redes sociales y por ende el imaginario que finalmente, porque tú sabes que el imaginario es un campo de lucha. Finalmente las elecciones fueron ganadas por Gustavo Petro, pero el que ganó fue el ciudadano que quería cambio.
El reto que tenemos ahora los colombianos es cómo materializamos ese cambio Claro, cuando eso es. tenemos tanta gente, tantos grupos de las élites que no están de acuerdo. Ese va a ser el gran reto al que tendrán que enfrentarse. ¿Cómo hacer la resignificación? No quiero utilizar estaba pensando ahora la palabra traducción porque no sería eso, pero como resignificar esa salida de la espada, ¿no? De un espacio donde no salía, que era, ¿no? Estaba resguardada, ¿no? Casi encapsulada, ¿no? Y sale Sí, y aparece, ¿no? Toma oxígeno, ¿no? Hay unas cuestiones también, elementos, ¿no? Sale a oxigenar y a oxigenarse, ¿no? Por decir una forma. Y crea ese conflicto de los cuerpos, ¿no? O sea, cuerpos que se separan para saludar, para hacer ¿no? Su debida homenaje y cuerpos que se quedan, ¿no? Que se sienten intimidados por esa espada, ¿no? Y después la espada que... Entonces, porque ahora queda el desafío en este imaginario también, ¿no? O sea, cómo sea ese pasaje, ¿no? De este imaginario a ese concreto, ¿no? A, a que esa dinámica del imaginario se vaya concretizando en una comprensión de esos símbolos, de esos signos puestos en el día a día, ¿no? Que ahí me parece claro, que los estudios sobre eso me parece que son un desafío interesante, ¿no? Pero, claro. Y no solamente eso, sino cómo esas investigaciones, esas investigaciones que en el campo de estudios en comunicación y en los estudios sobre semiótica y lo que nos interesa a nosotros, en CISECO y en el IECO, pueden ser tan productivos para establecer, digamos, para no solamente para establecer esto de lo que estamos hablando, sino para reflexionar el problema de la educación y del lenguaje y de los medios y de la sí, esfera mediática. Porque de alguna manera, fíjate como desde la forma, este cambio que ya se va a dar, porque yo que sí quisiera plantear un poco ya para terminar, es que no sí, importa que nos tomemos, porque nos vamos a tomar varias generaciones, eso es evidente, ¿cierto? Pero lo que sí se está haciendo es dar el primer paso. Esto que pasó ya es un campanazo de alerta para las élites, que incluyo pues nos incluimos nosotros mismos, los educadores, los profesores universitarios, los intelectuales, porque nos permite de alguna manera entender cómo nos hace falta profundizar, nos hace falta entender, acercarnos a lo que la gente realmente está pensando y además cómo nos estamos viendo de alguna manera sorprendidos por la capacidad de la ciudadanía. La claro. capacidad de la ciudadanía, lo que pasó en Chile con Boris, Ujú, lo que está pasando y el papel que juegan los medios. Hace poco Pedro estaba escuchando a una diputada del nuevo Congreso chileno que hablaba de que ella no creía en las encuestas sobre lo que estaba pasando con el referendo en Chile, claro. donde aparentemente dicen que la gente va a votar no a la nueva constitución. Yo Ujú, lo que creo es que está pasando un poco lo mismo que te conté con el referendo de la paz en Colombia. sí, Si no somos capaces de entender y de leer correctamente por dónde está yendo el discurso, seguramente vamos a terminar aprobando cosas inaprobables. Se supone que la gente sí, elige a Boris porque cree en el cambio, en el necesario cambio de lo que se venía con la constitución pinochetista y sin embargo las encuestas hoy de los medios tradicionales sí, sí, elaboradas por sí. las élites aparentemente nos quieren convencer de que la ciudadanía chilena va a votar el no. Mm, ¿Cuál es el llamado de atención de los colombianos? Hay que tener cuidado, porque fíjate que en Colombia la gente votó no, aparentemente votó no. Es ujú, decir, la gente salió muy brava a votar y terminó votando por el no. Afortunadamente ahí hubo giros, vueltas y revueltas y terminamos sacando adelante el asunto. Sin embargo, nos costó el gobierno, el nefasto gobierno de Duque, y nos costó un atraso grandísimo que se está comprobando cada vez más en todo el tema de la implementación de los acuerdos de paz. claro, ¿Ves? sí. Y esto sigue pasando, por ejemplo, ahorita que el presidente Petro está planteando un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ya empieza en los medios tradicionales todo este bombardeo de mensajes alrededor
lo que se va a hacer es entregarle el país a una banda de asesinos y de criminales, un discurso construido por personas que incluso algunas están en este momento siendo investigadas por paramilitarismo. Entonces, allí es donde empieza uno a darse cuenta en la importancia del trabajo de intentar desentrañar este tipo de discursos para poner alertas, porque puede pasar, nos puede volver a pasar. Porque, y yendo ya para el final de esta mesa, de esta conversación, porque aparecen diríamos, ¿no? O sea, el orden de un discurso, ¿no? Que se establece como el discurso de quién puede hablar y quién no puede hablar, pero aparecen desde vamos a llamar desde las bases, otros contradiscursos que ponen en tensión, ¿no? En la circulación de los sentidos, ponen en tensión una dicotomía, ¿no? Del guerrillero ingeniero, por decir una forma, y aparecen otros elementos o de paz, guerra, ¿no? Esto ponen esos contradiscursos que se van creando en ese tejido de las bases, ¿no? De la ciudadanía, ponen en tensión una lógica dicotómica también. O sea, Claro. me es interesante porque cuando digo en esto en gestos, por ejemplo, cuando Francia hace su juramento, jura, ¿no? Por todo lo que tiene, y cuando finaliza dice, y juro por mis ancestros, ¿no? O sea, trae al discurso oficial otro discurso, ¿no? Que me parece que es interesante cómo empezar a interpretar y a entender estos discursos que se van también colocando en el tejido de interpretaciones, ¿no? De una sociedad, de la diversidad de historias que van dibujando, delineando esta Colombia que se propone otro pacto, ¿no? Otro Claro. camino, ¿no? Y para nosotros los investigadores, Pedro, la importancia de precisamente la semiótica en términos de que a veces dicen más lo que no se dice que lo que se dice. Porque Sí, fíjate que en el caso de esa dicotomía que tú estás planteando entre el ingeniero y el guerrillero, lo que resultó ser es que la ambigüedad intrínseca de las dos nociones. Porque fíjate que el ingeniero, en el caso colombiano, implicaba un tipo educado, un tipo técnico, un tipo conocedor, y en el caso del guerrillero, pues es un bandido. Pero fíjate que ni lo uno ni lo otro, porque el ingeniero no tenía ni idea de dónde estaba parado y no podía construir un discurso coherente de más de 5 letras, más de 5 palabras. Y el guerrillero resultaba ser una persona con una gran capacidad para interpretar el pensamiento de la ciudadanía y que en el fondo de su discurso las dos palabras claves eran amor y paz. Entonces fíjate cómo también está esta otra importante, digamos, lección que nos deja lo que pasó, y es esta idea de, no de poner en duda todo, de profundizar más y sí. de entender que finalmente, como ya lo dije antes, a veces dice más lo que no se dice, que creo que es uno de los aportes de la semiótica a los estudios en comunicación. Sí. Y bueno, con esto agradecerte, Beatriz, y bueno, hay muchas cosas que van surgiendo y me parece que ahí están los desafíos, ¿no? Para quien, quien esté compartiendo este momento, ¿no? Lo que hemos venido conversando, puntas que van quedando y justamente para ir avanzando y caminando en esto, ¿no? De entender desde el pensamiento de la semiótica, del pensamiento de la comunicación, de los medios de comunicación, ir construyendo otras miradas, ¿no? Me parece que ahí está el desafío nuestro como investigadores, investigadoras, docentes, de cómo vamos construyendo provocando otras miradas en esto, ¿no? O sea, el estar atento a los signos, ¿no? Que no aparecen tal vez en el ruido o en la efervescencia de los signos, sino que aparecen muchas veces en los márgenes, ¿no? Yo creo que hubo eso, ¿no? O sea, aparecieron signos en las márgenes que fueron siendo reincorporados, comprendidos de otra forma, resignificados. Me parece que ahí hay una riqueza interpretativa de la propia ciudadanía, más allá de la gente que pensó la comunicación de las campañas, pero de la propia ciudadanía poniendo en escena esos signos que estaban como alejados, ¿no? Tal vez trayendo sobre la mesa
otras particularidades, otras cosas, que ahí me parece que hay una riqueza para que se articula volviendo a estos 13 años, ¿no? De cómo ir desde diferentes formas de los pentálogos, ir viendo estas cosas, ¿no? Desde que van sucediendo en esta transformación social, que son justamente la transformación de estos signos, ¿no? Y cómo esto nos desafía en las formas de interpretar, ¿no? Desde los espacios de investigadores, ¿no? Investigadoras, ¿no? Me parece que hay un desafío importante e interesante ahí, ¿no? No, y sobre todo para terminar, Pedro, que nos hace reconocernos como latinoamericanos. Sí. Eso creo que es una de las cosas maravillosas de los pentálogos, y es que cuando nos encontramos y hablamos de nuestros caudillos, de nuestros ángeles y de nuestros demonios, nos damos cuenta que están presentes en Brasil, en Chile, en Montevideo, en Uruguay y en Colombia, que hablan un discurso parecido y que nos enfrentan a una realidad que infortunadamente para América Latina no parece demostrarse que su modelo haya sido exitoso. Lo que yo creo que los colombianos estamos empezando a saborear hoy es que teníamos razón. El modelo que nos propusieron hace 20 años, este modelo neoliberal, este capitalismo salvaje, esta manera criminal de gestionar los asuntos públicos no tuvieron sentido. La guerra contra el narcotráfico así lo demuestra, y que debemos aventurarnos a pensar en otras cosas, a mirar las márgenes, a pensar en los ancestros, a comprender las cosas y a mirar lo que no hemos visto, porque no lo han invisibilizado, no lo han ocultado, pero también a darnos cuenta que tenemos lo necesario para poder llegar a pensar en otras metodologías, en otros lenguajes, en otros discursos, en otras personas, en otras maneras de comprendernos, y que de pronto por ahí podremos encontrar la salida. Bueno, agradecerles entonces a Beatriz por este tiempo, a Dolly también por ir compartiendo estas imágenes que iban desde imágenes ilustrando y mostrando esos pedacitos, ¿no? De este complemento y de este caminar que vamos construyendo. Y yo creo que hay un desafío que es el vivir sabroso, ¿no? Ahora cuando tú decías que es esto, ¿no? Que es esa intensidad, ¿no? El vivir sabroso que no es el vivir bien, sino el bien vivir, ¿no? Que cambia, ¿no? Ahí nos trae otra perspectiva de esto, y bueno, agradecerles por el tiempo, por compartir y por hacer parte también de esta memoria del pentálogo, Beatriz, que nos conocimos allá en el primero, entonces de hacer parte de este camino, de este barco, ¿no? Lo que sería de esta navegación que es el CISECO, y bueno, agradecerles a las dos y por este tiempo y por esta oportunidad también de conversar. Gracias, Pedro, muy amable. Saludes a Fausto y a todos los colegas. Bueno, Dolly, quería. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Y queríamos compartir con ustedes todo este interés por la manera en que los colombianos expresaron sus intenciones y sus intereses durante las elecciones. Muchas gracias entonces.